Amén, como dice el pastor, vamos a continuar con el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Será un capítulo muy desafiante para mí, muy bonito y de mucha enseñanza, aprendí mucho mientras estudiaba este capítulo y cuando me metí en la palabra, ¿verdad? Perdón, y me trabo. Pero empezaba y el encabezado dice el aguijón en la carne. Entonces, más o menos, si ya tienes algún tiempo en el Evangelio, ya sabes más o menos de qué se va a tratar, ¿verdad? Y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo está cansado de escribir acerca de él. Ya en los últimos capítulos que hemos estado viendo, del capítulo 10, capítulo 11, ha estado hablando de su persona porque ha sido necesario en este tiempo que Pablo hable acerca de él, defendiendo su ministerio, porque la iglesia de Corintio, algunos cristianos corintios estaban no creían el ministerio de Pablo y no solo eso, sino que lo cuestionaban y hasta dudaban de tantas cosas, ¿verdad? Y decían cosas también de Pablo. Entonces a Pablo le fue necesario hablar de sí mismo y de lo que él estaba haciendo. Y basado en la lección, el capítulo pasado, como hablaba de estos apóstoles, superapóstoles que hablaban de muchas cosas y cómo estaban la iglesia de Corintio tan admirada y asombrada y emocionados por lo que estos superapóstoles hacían, visiones y todas esas cosas. Entonces dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme. Es algo que Pablo no quería hacer, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, diciéndoles, ok, ¿quieren escucharlo? Se los voy a contar, les voy a decir, no es lo que yo quiero hacer, pero se los voy a mostrar. Y en el verso 2 dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Por qué era necesario para Pablo tener que hablar esto? Bueno, porque la iglesia de Corintio tenía en poco el ministerio que Pablo estaba haciendo, y eso también significaba que tenían en poco el ministerio de Jesús, aunque ellos no lo vieran así. Entonces Pablo es una de las razones por las cuales él tuvo que defender su ministerio. Amén. Conozco un hombre en Cristo. Aquí Pablo habla en tercera persona diciendo que conocía a alguien, pero en realidad leía varias Biblias, otras fuentes, y todos llegaban a la conclusión de que era Pablo mismo el que tuvo esta experiencia. Como lo dice ahí, para él era muy importante hacer hincapié: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Lo hace 2 veces, lo dice 2 veces porque ni siquiera él sabía cómo fue esta experiencia. Y pues lo vamos a dejar como que fue una visión nosotros, porque si Pablo, que fue el quien lo experimentó, no lo supo, menos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos llegar a una conclusión. Pero ¿por qué decimos que es Pablo? Bueno, porque a partir del versículo 7 ya hace alusión en primera persona, empieza a hablar Pablo en primera persona. Entonces, ¿cómo Pablo tuvo estas visiones? No porque él no lo tuviera, pero a él nunca le gustaba hablar de sí mismo.
Él tenía muchas experiencias, él tuvo muchas experiencias, muchas visiones, muchas revelaciones. No era algo por lo cual Pablo no viviera. O sea, él tuvo desde su encuentro con Jesús y cómo tuvo muchas otras cosas que hizo cuando la serpiente lo mordió y no le hizo nada, el naufragio, tantas cosas y milagros cuando Jesús se le apareció en la cárcel. Entonces tuvo muchas visiones Pablo. Esto no era algo que no había en la vida de Pablo, eso estaba presente, pero para él no era importante hablar de las visiones y revelaciones que él había vivido. Era necesario hablar de Cristo, no de sí mismo, porque probablemente los superapóstoles estaban haciendo ganancias o dando fama en cuanto a estas cosas, ¿verdad? Y creo que muchos hemos conocido a personas en la televisión o hasta en aquí en la ciudad de que, hey, va a venir tal profeta. O la profeta viene y dijo esto y ahora ya no se hacen llamar el hermano, no, me tienes que decir el profeta, el apóstol, el ungido de Dios. Ya esos nombres que la verdad Pablo no quería hacer uso de todo eso, porque no se trataba de él, se trataba de Jesús. Amén. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Como les digo, vuelve a decir esto porque él no estaba seguro cómo fue. Muchas enseñanzas tratan de usar este texto y esta cita bíblica para hablar en cuanto a los viajes astrales y todas esas cosas. Eso es mentira, porque ni Pablo sabe qué pasó y esas personas afirman como, no, es que a Pablo le sucedió esto, y aquí Pablo nos dice, no lo sé, no lo sé. Y fue algo que a él le pasó, que Dios lo hizo, no lo buscó, a él le vino ese momento, no anduvo buscando esa situación. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Tuvo una experiencia del trono de Dios. Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hablando de que hay 3 cielos: el primer cielo, el que vemos, el cielo azul; segundo cielo, el estrellado en la noche; y el tercer cielo donde está el trono de Dios. Amén. Hasta ese lugar fue arrebatado. Y note cómo Pablo, pudiendo contar tantas cosas de esta experiencia, aún sigue siendo humilde y no se jacta de esta experiencia tan maravillosa que tuvo. Y solo se limita a decir, escuché cosas que no me es permitido. Dios no le dio permiso que no las contara. Amén. Entonces, tuvo esa experiencia como la tuvo Isaías en el capítulo 6, en el verso 1, y como la tuvo Juan en Apocalipsis en el verso 4, en el capítulo 4 del 1 al 2. Pero no hay nada en esta experiencia de lo que él diga que se gloría. Lo menos que pueda hablar de mí, lo voy a hacer. Nos cuenta muy pocos detalles de esta experiencia que tuvo Pablo. Y dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo podía gloriarse de esta situación. Como hemos escuchado también muchas experiencias, no sé si te ha tocado o te tocó oír esos audios, esos testimonios de me llevaron al infierno y vi esto y vi lo otro, o testimonios de personas que dicen, yo salí de mi cuerpo y vi cómo Dios me llevó, vi la luz, vi un jardín muy bonito. Muchas personas han testificado y lo creo, ciertamente lo creo, pero Pablo, al tener esta experiencia, no se jactó de eso.
Y muchas personas hicieron videos y de todo con eso, ¿verdad? Hasta negocio, yo creo, con su testimonio. Entonces Pablo no hizo eso, pudiéndose gloriar, no lo hizo. Dice, me gloriaré de mí mismo, sino en mis debilidades. Solo en sus debilidades, en lo que ya habíamos visto en el capítulo 11, ¿verdad? En los versos del 23 en adelante habla de muchas tribulaciones, de muchas cosas que pasó Pablo. Entonces, pero de eso dice, de eso me voy a gloriar. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Haciendo un contraste Pablo a los superapóstoles, como ellos no dudarían en ver usado esa experiencia que Pablo tuvo y hasta hacer libros y entrevistas y audiencias, porque ese tipo de personas no solamente usaban sus experiencias, sino que también usan las experiencias de otras personas como si a mí me hubiera pasado. A veces pasan ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice, no lo voy a hacer. Sería insensato si yo hiciera eso, porque es de lo que estoy hablando que hacen ellos. Yo no lo voy a hacer. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo no sería un insensato al gloriarse en este tipo de situaciones, porque él mismo sabe que Dios sabe todas las cosas y no tenemos nada nosotros de qué gloriarnos, ¿verdad? Todas las cosas que hacemos son por la gracia de Dios y por su misericordia y porque Él nos sostiene. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Santo Dios. Aquí ya nota cómo hace el cambio, como al principio dice conozco a un hombre, pero aquí en el 7 dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Aquí está diciendo que esa revelación fue de él, fue tan grande esa revelación, esa visión, esa experiencia que Pablo tuvo, que se le fue dado un aguijón para que no se enalteciera en sobremanera. Imagínense cómo sería esa experiencia. Una experiencia, no sé, no puedo ni siquiera decirla porque no nos dice mucho Pablo de cuál fue su experiencia, pero solo sí dice que fue grande. La grandeza de las revelaciones, y puedo hasta notar que no solamente fue una vez, sino fueron muchas revelaciones que Pablo tuvo, pero él no hizo fiesta con este tipo de cosas. Al contrario, dice que le fue dado un aguijón, esa visión tan impresionante que tuvo que hubiera sido fácil para él vanagloriarse de esa situación. Entonces se le dio un aguijón, porque Pablo tampoco estaba exento al orgullo, ¿verdad? También podía enaltecerse. ¿Cuántas veces has escuchado tú? No sé si te ha tocado escuchar a personas que dicen, no, yo no batallo con nada. Yo ya pasé de todo, ya nada puede sorprenderme. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese pensamiento, porque eso es orgullo. Es el pensar ese tipo de cosas nos pueden llevar a un lugar erróneo donde difícilmente se nos puede sacar, si no, vamos a necesitar un aguijón. ¿Y para qué queremos un aguijón, verdad? No necesitamos un aguijón. Si podemos hacerlo por las buenas, hay que hacerlo por las buenas. Todos
algo que podía aprender aquí era algo, un aguijón que podían ver. Las personas podían ver ese aguijón. Pero nadie sabía la experiencia espiritual detrás de ello, el por qué se le dio ese aguijón. Fue algo que Pablo tenía en su cuerpo, estaba visible a las personas. Él dice, me fue dado. Esto fue, su gran tribulación era un don. Así lo miraba Pablo. Fue un don que le fue dado. Porque no dice en la palabra, se puso sobre mí este aguijón. No lo pidió. Esto fue dado. En la traducción griega del Antiguo Testamento, scallop, aguijón, indica algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. No era solamente cualquier cosa. Cuando escuchas un aguijón, a lo mejor puedas pensar que es algún tipo de irritación o molestia. No, aquí la palabra usada que usa Pablo dice que era como una estaca o como un clavo que él cargaba. Entonces, algo que puedo ver también es que era doloroso, le dolía. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Le fue dado, finalmente fue dado por Dios. Dios dio permiso. A mí me recuerda mucho la historia de Job, cómo dice que Dios le dio permiso al diablo para ir y lastimarlo y quitarle todos sus bienes, llevarle enfermedad, quitarle a sus hijos. Me imagino algo así con Pablo, que fue algo que Dios permitió, y el diablo con toda osadía y ventaja de tratar de hacer daño, porque es lo que quiere, lastimarte y hacer que tú te pierdas del camino y pierdas tu alma. Pero al final Dios tuvo un propósito mejor en la vida de Pablo con este aguijón, y le permitió caminar bajo la gracia de Dios y aceptando todo el poder de Dios. Entonces lo mantuvo con los pies en la tierra. Pablo lo mantuvo humilde, lo mantuvo sabiendo que solo podía depender de Dios. Entonces este aguijón estaba ahí en la vida de Pablo para afligirlo, para atormentarlo de una manera donde lo quería hacer perder, pero al final pues sabemos el resultado, ¿verdad? Tal vez tú has visto en tu vida, o inclusive tú has sido de esas personas que has estado muy sonriente, que estás bien feliz y a todo mundo una sonrisa, un abrazo, pero muchas veces no vemos lo que hay dentro, lo que hay detrás de esa sonrisa. A lo mejor estás batallando, estás sufriendo, hay una realidad, una historia detrás de esa sonrisa, ¿verdad? En ocasiones el hombre más bendecido por Dios a veces está siendo abofeteado por el diablo y no lo sabemos, ¿verdad? Era visible, se lo dio. Lo atormentaba, lo molestaba, era doloroso, ya lo dije, lo abofeteó para que no se enalteciera. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él hacía lo que él decía en Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones, nuestros ruegos delante de Dios, ¿verdad? Él lo que predicaba lo hacía también, era algo por lo cual él ya estaba orando. Oró más de 3 veces. Aquí dice que oró 3 veces, pero en realidad la forma en cómo lo dice y cómo lo mencionaban algunos estudiosos es que
fue más de 3 veces, oró más de 3 veces Pablo por esta situación. Pablo no era un masoquista cuando él sufría. Dice que él iba y oraba. Cuando sentía este dolor, dice que iba y oraba a Dios y que lo quite de mí. Entonces, no lleguemos a pensar que él quería el sufrimiento. Su primer instinto era pedirle a Dios que se llevara el dolor, ¿verdad? Oró más de 3 veces. Muchas veces podemos pensar que hay falta de fe cuando oramos por algo y no hay un milagro. Pero la realidad es que eso sorprendería mucho a Pablo y a Jesús también, que oró más de 2 veces, más de 3 veces por la misma situación y no fue contestada. Jesús, cuando oró en el monte, ¿verdad?, de los Olivos, cuando fue y decía, pase de mí esta copa, y dice que dejó a los discípulos, dice que fue a orar, regresó, estaban dormidos y les dice, voy a ir a orar otra vez. Regresa, están igual, y dice, voy a ir a orar por 3ª vez, y pedía lo mismo, que pase de mí esta copa. Pero al final la respuesta, ¿cuál fue? Dios no cambió, Dios no contestó esa oración, y no era por falta de fe, era porque había un plan divino para esa situación. Entonces, tal vez Pablo pudiera llegar a pensar, vio ese aguijón, vio esa situación, esa condición en su cuerpo y dijo, ok, no pasa nada, voy a orar a Dios, Dios me va a ayudar, Dios va a contestar. Ora, Señor, quita esto de mí y no pasa nada. Pensó Pablo, me imagino, ok, esto es serio, esto va a ser difícil, pero voy a seguir orando. Dios, quita esto de mí y no pasa nada. Caray. Bueno, Dios, esto es espiritual. ¿Qué quieres enseñarme a mí con esto? Y no lo quitó. Al menos la Biblia no nos registra que ese aguijón fue quitado en vida. Y muchas veces así van a ser oraciones de nosotros. Muchas situaciones que estás viviendo, alguna enfermedad, alguna situación en tu vida, tal vez tú le estás orando y orando y orando a Dios y no pasa nada, no sucede nada. ¿Qué me quieres enseñar, Dios, a través de esta situación? A veces la respuesta no nos gusta, pero no significa que no tenga un propósito. Al contrario, Dios sabe los planes. Él tiene mejores planes para nosotros, ¿verdad? Entonces, Él oró por esto más de una vez. Él puso esta situación más de una vez en las manos de Dios, y Dios no contestó de la forma que Él quería, porque Dios contestó. Dios dio la respuesta, pero efectivamente no fue de la manera que Pablo quería. Él tenía una dimensión física, era un aguijón de la carne, tenía una dimensión mental, era un mensajero de Satanás, y tenía una dimensión espiritual, era una oración sin ser contestada. ¿Qué era este aguijón? Tampoco lo sabemos. Pablo no nos los dice, Dios no nos lo dejó ver, no lo mostró, tal vez porque cualquiera que llegara a tener esa condición o a sentir eso, no iban a tomar importancia a la situación de Pablo. Y a veces tenemos que entender que nosotros como personas lidiamos de diferentes maneras con los dolores, con las pérdidas, con las situaciones. Yo no lidio igual el dolor de cabeza como lo lidia el pastor. Entonces, somos diferentes. Muchos piensan que el aguijón de Pablo era el ministerio, otros que era dolor de cabeza, otros creen que era malaria, otros creen que era algo mental. No sabemos si por alguna razón
Dios no nos permitió saber y entender cuál era ese aguijón, así que no se meta en algo que no entiende. No pierda tiempo en algo que Dios no nos permitió saber. Amén. La respuesta a la oración. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. La respuesta no fue la que Pablo quería, pero fue la que él necesitaba. Tuvo una respuesta de parte de Dios. A veces la respuesta suele ser algo que no queremos, pero al final es lo mejor para nosotros. Como le decía a Pablo, Dios, en lugar de quitar el aguijón, le dio de su gracia. Era suficiente para satisfacer sus necesidades. La gracia de Dios. Amén. Déjeme ir acá. Bástate mi gracia. Pablo, desesperado tal vez en encontrar alivio, imagínese cómo estaría si era algo doloroso. Cuando llegaba ese momento de dolor, de desesperación, ¿qué es lo que quieres hacer? Rápido, buscar alivio, una solución. Cuando estás en ese momento más difícil de tu vida, ¿qué quieres? Que la solución llegue rápido. Pero es ahí cuando necesitamos buscar la gracia de Dios. En el momento donde estamos más débiles, más vulnerables, es cuando necesitamos aceptar que necesitamos a Dios. Amén. Hay dos formas de encontrar alivio. Puede venir cuando es quitada la carga o cuando recibimos fuerza para soportarla. Y esto lo aprendíamos desde hace un tiempo, cuando ya no hay fuerzas en ti, cuando la fuerza de voluntad se termina en ti, ahí es cuando empieza el poder de Dios. Ahí es cuando empieza la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando termina toda nuestra humanidad, es cuando empieza la parte divina de Dios. Amén. Pablo tenía que creer que la gracia de Dios era suficiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo tenía que entender que era todo lo que necesitaba, era lo único que necesitaba, su gracia. ¿En qué momento de tu vida estás tú donde necesitas aceptar esa gracia? Y donde Dios te está diciendo, bástate mi gracia. ¿En qué área de tu vida en este momento necesitas agarrar esa gracia y confiar plenamente en Dios? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El gozo en las debilidades de Pablo no es una meditación enfermiza. No es que Pablo haya dicho, ya me gusta sentir este sufrimiento. Claro que no, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero era necesario entender que la gracia era suficiente. ¿De quién es esta gracia? Esta gracia es de Jesús. ¿Es suficiente su amor, su favor? ¿En qué fallará Jesús? En nada. Jesús es suficiente. Jesús padeció también un aguijón y salió victorioso de ella. Amén. Mi gracia es suficiente para ti. Hermanos, la gracia de Jesús es suficiente para ti justo ahora. No en el pasado, no solo en el pasado, ni en el futuro. A veces es muy fácil ver la gracia de Dios funcionando en el pasado,
cuando vemos, cuando ya nos sacó de una tribulación, o ver la gracia de Dios presente que va a estar en mis planes. Yo sé que tú vas a estar ahí, pero sabes que la gracia de Dios también está justo ahora. Justo en este momento puedes decirle a Dios: yo creo que tu gracia es suficiente. Amén. La gracia de Dios es suficiente ayer, hoy y mañana. Esta gracia es una gracia sin límites. Hay tanta gracia como todo lo que tú quieras agarrar, ahí está disponible. Es una gracia ilimitada. Y algo que yo aprendía y me encantaba en esta parte es como no dice Pablo que te baste mi gracia. Esto lo hace pensando Dios en todos nosotros, que el día de hoy tú y yo podamos decir: bástate mi gracia. Esto nos da esa oportunidad. Pensó en nosotros en ese momento también. Pensó en el momento en que nosotros íbamos a sentirnos débiles y íbamos a necesitar de la gracia de Dios. Amén. Es muy fácil encontrar a Dios cuando estamos vulnerables, en las debilidades, cuando tú te sientes triste, cuando estás en necesidad. Es fácil porque estás reconociendo que eres débil, que necesitas a Jesús. Y entonces nosotros necesitamos reconocer siempre en nuestra vida que somos débiles, que necesitamos de Él, que no somos por nosotros mismos suficientes para que la gracia de Dios sea suficiente en nuestra vida. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios hizo que Pablo fuera completamente dependiente de su gracia y de su poder. Pablo no se resigna a este destino, sino que le da la bienvenida a esas aflicciones, a esas debilidades, y mencionando todas estas, porque qué canto de victoria, se puede decir así, qué poderoso decir: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú reconoces tu debilidad y que tú no puedes, vas a experimentar la gracia de Dios de una manera sorprendente, de una manera que no tienes idea, de cosas que vas a vivir y que no vas a saber ni cómo saliste de ahí, pero fue por la gracia de Dios en tu vida, pero porque reconociste que eras débil, que necesitamos de esa gracia. Cuando entiendes la gracia, hermano, el caminar con Dios se vuelve más fácil, porque ahora dependes totalmente de Dios. Te dejas ir como el bebé que se deja caer sobre los brazos de su padre y confías plenamente en lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Él se goza en cómo Dios lo forzó a confiar en su gracia para poder decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Verso 11: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo fue forzado a gloriarse. Otra vez él diciendo: no quería hacer esto, pero me obligaron. El hecho de que ustedes estuvieran diciendo que lo que yo hice o lo que yo estoy haciendo no es real, que soy débil, que soy esto, que soy lo otro, a Pablo le dio ese celo, porque en realidad estaban hablando mal de Jesús. Estaban hablando mal del evangelio de Jesús. Porque si usted recuerda, dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo estaba haciendo su trabajo. Esas revelaciones que Pablo tuvo le permitieron predicar el evangelio y tener firmeza de que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo porque valía la pena hacerlo. Estaba tan seguro de lo que él predicaba por esas revelaciones, por esas visiones que Dios le permitió tener.
Entonces ahora me he hecho un necio al gloriarme. No quería hacerlo. Entiendan que todas estas cartas, todos estos capítulos que he desperdiciado, me hubiera encantado hablar de Jesús y no de mí. Pero fue necesario hablar y defender el ministerio que yo estaba haciendo. Amén. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Pablo tenía que haber sido alabado por la iglesia que él plantó, pero no. Estos congregantes estaban siguiendo las enseñanzas de estos superapóstoles, entonces hasta pues no lo defendían. Y todo lo que estos hombres, profetas falsos, superapóstoles estaban hablando de Pablo, ellos hasta parece que lo afirmaban. No, sí, Pablo es esto, Pablo es lo otro. Yo no sé cómo se darían esas pláticas, pero no sé si a ti te ha tocado darte cuenta cuando alguien habla de ti, o que supiste que en algún lado estaban hablando de ti. Pues imagínese, Pablo a lo mejor de la misma manera se enteró, Dios se lo reveló tal vez, no lo sé, que es para Dios, ¿verdad? Pero allá en aquella casa de fulanito estaban hablando de ti peste y media. Santo Dios, ¿verdad? Qué triste. Pero nosotros no somos la iglesia de Corintio. Y estamos aprendiendo, ¿verdad? Y esta enseñanza, esta palabra es para que ahora nosotros no hagamos eso. Amén. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aún él diciendo, no soy nada. Pero si quieren saber de visiones y todo eso, sí, las he tenido, las he vivido, pero ¿qué gano con decirles mis experiencias? ¿Qué gano con gloriarme en ese tipo de situaciones si lo único que deseo es hablar de Cristo, no de lo que yo estoy viviendo, de mis experiencias sobrenaturales en oración? Si tú quieres saber de esas, pues ponte en oración, ponte en ayuno. ¿Quieres experiencias sobrenaturales? Ponte en comunión con Dios, ponte a ver la palabra, lee la palabra, ora, ayuna y vas a ver cómo Dios te va a dar esas visiones, esas revelaciones, porque Dios lo sigue haciendo. Esto no es algo que se ha cortado. Dios sigue hablándole a su iglesia, Dios sigue hablándole a su pueblo de muchas maneras. Amén. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Tantas señales que Pablo hizo y todavía a ellos les quedaban duda. Me imagino que hasta alguno de ellos podría haber sido sanado por una oración que hizo Pablo, pero ahí estaban, ¿verdad? De tercos con la misma cantaleta. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdónenme este agravio. Acá Pablo hasta un poquito de sarcasmo, ¿verdad? Ellos, los corintios, enojados porque Pablo no aceptaba las ofrendas que ellos le querían dar. Al ratito vamos un poquito para allá, pero les dice, perdón. Si eso les molesta, perdónenme este agravio tan grande, ¿verdad? Verso 4. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí Pablo anunciando que va a ir por tercera vez a verlos en persona y no quiere ser gravoso, no quiere ser una carga para ellos, y no porque no quisiera recibir esa ofrenda de la iglesia de Corinto, sino porque dice, soy su padre espiritual y cómo me siento mal que mis hijos me estén dando a mí cuando yo soy su padre. Yo soy el que tendría que darles, ¿verdad? A veces se siente medio raro cuando
Bueno, no, todavía no me ha tocado. Pero no es lo normal, vaya, ¿verdad? No es lo normal, es esa actitud de un padre de querer cuidar a sus hijos y proveer para sus hijos, no al revés. Entonces ese era el sentimiento de Pablo, ¿verdad? La primera visita cuando se fundó la iglesia y se quedó ahí 1 año, 6 meses. La segunda fue corta y fue dolorosa, que fue entre el primera y segunda de Corintios, y esta tercera que estaba preparado para ir. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Él amaba a la iglesia de Corintio. Él amaba a cada uno de esos congregantes a pesar de su actitud, a pesar de la respuesta que tenía de ellos. Él los amaba y quería dar todo. Quería gastar todo físicamente, monetariamente, quería dar todo. Y a pesar de que en estas palabras, sea amado menos, pueda haber dolor de yo los amo y los voy a amar mucho, 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 pero aunque ustedes, ¿sabes? Aunque yo sea amado menos, había dolor, pero eso no le robó el gozo a Pablo. Él siguió gozándose de servir y vivir para Jesús. Entonces, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Santo, sarcasmo nuevamente aquí de Pablo. Yo pienso que él no fue carga. Pablo nunca fue carga para la iglesia de Corintio. Él trabajaba, él se sustentaba, él tenía todas sus necesidades resueltas, porque él trabajaba y también porque Dios le proveía todo lo que él necesitaba, ¿verdad? Pero aquí, hermano, probablemente la iglesia de Corinto juntaba una ofrenda y se la quería dar. Y Pablo decía que la iba a llevar a la iglesia de Jerusalén. En capítulos anteriores vemos esa escritura. Y probablemente aquí los grandes apóstoles les metían esa cizaña y ellos pensaban, los corintios, sí, seguramente va a ser para la iglesia de Jerusalén. Eso dice, pero a lo mejor allá se la embolsa y ya la guarda para... Eso lo estoy diciendo yo, no viene... Pero basado en lo que decían y en algunos estudios y en otros estudios que estuve revisando, cómo ellos hablaban y se molestaban por esa situación. Entonces, basado en que ellos estaban siendo tan guiados por las enseñanzas de estos apóstoles, de estos falsos enseñadores, profetas, entonces tal vez para ellos era difícil ver que alguien sí lo hacía por las razones correctas, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que el león es de su condición, ¿cómo es el dicho? Todos pensamos. El león cree que todos son de su condición. Entonces, no juzguemos. Pablo lo hizo como él decía que era. Entonces, él tuvo que decirles esto a los corintios. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Hermanos, Pablo fue y se comportó como debía de ser, y ninguno de los hermanos que él envió se portó diferente. Ellos hicieron lo correcto, lo que necesitaban hacer, y por eso les dice: ¿acaso los he engañado? Siempre he sido leal, siempre he sido correcto, siempre he hablado la verdad. Pero pues ya ve a veces cómo somos. 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados para vuestra edificación. Preocupado, hermanos, Pablo de que su defensa fuera tomada como una excusa, pone a Dios como testigo.
Entonces, toda esta defensa y les dice, delante de Dios en Cristo hablamos. Porque todo lo que he hecho, todo lo que he dicho delante de Dios, Él es testigo de que yo todo lo he dicho y es verdad. De nada he mentido, de nada me he jactado, todo ha sido para la gloria y la honra de Dios, y todo, muy amados, para vuestra edificación. El amor que tenía Pablo, todo era pensando en la iglesia, no para él, no para su beneficio, pero las personas no lo tomaban de esa manera. Todo el tiempo Pablo viendo para la iglesia, visiones, demostraciones, cosas que él tuvo, todo fue para enseñanza de la iglesia. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia. Hermanos, él preocupado porque iba a encontrar los mismos problemas de los que se habían hablado anteriormente. Él estaba preocupado y al ir a Corintio no quería ver esa situación otra vez. No quería encontrarse con personas que no se habían arrepentido. Entonces, el fruto de la manera mundana que se infiltró en la iglesia de Corintio, la forma de pensar que tenían, que habían adoptado, ahí seguía, no se iba, a pesar de tantas cartas, de tantos capítulos que escribió, de toda esa carta que escribió Pablo, aún seguían algunos cometiendo los mismos pecados. Entonces esto era triste para Pablo, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. No era el propósito de Pablo que los corintios se desviaran, sino hacerlos recapacitar de la mala forma de pensar que ellos habían agarrado de estos falsos apóstoles, quienes invadieron su comunidad. Entonces, advirtiéndoles Pablo, no los quiero ver igual, por favor, agarren el rollo, entiendan. Un pastor con un corazón que amaba a los congregantes y que le dolía verlos fallar de esa manera. No quiere ver que siguen fallando con lo mismo. Hermanos, tú te arrepientes de algo, es normal que fallemos, es normal que pequemos, porque somos pecadores, porque somos carne. Lo que no es normal es que fallemos con el mismo pecado una y otra y otra y otra y otra vez. Eso no está bien. ¿Por qué? No te has arrepentido genuinamente, no lo has entregado a Dios, no has rendido eso a Dios. Entonces esto era lo que Pablo decía: no quiero ver que están fallando con lo mismo. Y más saber, Pablo, que si Cristo viene, sus almas podrían perderse porque seguían aferrados a ese pecado. Entonces Pablo no pedía perfección, Pablo pedía arrepentimiento. Pablo no estaba hablando de las personas que estaban pecando en ese momento, fallando, porque él entendía que las personas fallan, pero de las personas a las cuales ya había hablado y ya los había corregido y ya había hablado seriamente algunos temas por personas que estaban fallando en la iglesia y que continuaran con lo mismo. Eso era doloroso para Pablo, y créanme que es doloroso para su pastor ver cuando alguien está fallando y no quiere cambiar su forma de vivir. Es triste, y no solo para uno como pastor, como hermanos simplemente en Cristo, que sabemos que lo que hacemos o lo que hace alguien no está bien, damos el consejo y no lo siguen, lo desprecian. Eso es doloroso, saber que te puedes perder por no dejar el pecado. Dice que tienes que arrepentirte, confesarlo, pero también apartarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que rendirle a Dios en este momento? ¿Qué tenemos que entregar? Aún ese aguijón que tenemos en nuestra vida, si lo quieres ver de tal manera, dile a Dios: Dios, aún en este pecado, en esta falla, quiero que tu gracia sea suficiente.
Quiero que tu gracia me sostenga. ¿Por qué no te pones de pie? Señor, yo quiero cantar victoria así como Pablo lo hizo. Yo quiero decir que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero reconocer constantemente que te necesito. Quiero dejar mi vida pecaminosa atrás y avanzar hacia tu perfección. Caminar hacia la gracia y de tu mano, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poder deleitarnos en la perfecta gracia, en esa gracia que está infinita, que no tiene límites, que está hecha para nosotros, que Jesús vino y soportó el aguijón de la muerte para darnos gracia a nosotros, para ahora darnos vida. Que el Hijo de Dios vino para podernos acercar a ti. Tu gracia es suficiente, Dios. Dile, tu gracia me es suficiente, Dios. Tu gracia es suficiente, tu gracia me basta. En el dolor, en la aflicción, en la tempestad. Tu gracia es suficiente y tu gracia me sostiene. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Damos honor a ti, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos por un momentito? La pregunta que hacía la pastora es: ¿qué es lo que necesitamos rendirle a Dios en esta hora? ¿Qué es lo que necesitamos que Dios se haga cargo en esta hora? ¿Qué es eso que estamos luchando y luchando y luchando, pero al final no dejamos que Dios lo cambie, lo transforme? No solo eso, sino en dónde estoy peleando con mis propias fuerzas, en dónde no estoy dependiendo de Dios para pelear mis batallas. ¿En dónde y en qué áreas de mi vida estoy diciendo yo soy más fuerte que Dios, que no le voy a soltar esto a Dios? Y al final, como decía la pastora, hay orgullo en nuestra mente, en nuestro corazón, y decidimos pelear a nuestra manera y decidimos pelear en nuestras fuerzas. Señor, hoy te entregamos lo que somos. Señor, hoy te entregamos nuestras luchas, nuestras pruebas, pero también todo aquello que celebramos, también todo aquello que estás haciendo bien en nuestras vidas. Queremos que tú gobiernes nuestra alma, que tú gobiernes nuestro corazón. El día de hoy, Dios Padre, nos acercamos delante de ti. Te doy gracias por cada una de las familias que se encuentra aquí, que se encuentra conectados en línea. Que tú los bendigas, los guardes y que esta palabra pueda llegar a tierra fértil y dar fruto. Ese fruto que produce un cambio. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no extiendes tus brazos? ¿Por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno que estuviste aquí. Esperamos te mantengas bien seguro con esta lluvia. Dios te bendiga y gracias por estar conectado con nosotros.